ingresar al, al correo, pero ya estamos en el aire. Les comento que vamos a reponer la clase, los 5 minutos que nos atrasamos el día de hoy de una vez. Les pido mil disculpas por el pequeño atraso. Ahí estaba casi desde las 10:15 tratando desde las 10 como 55 tratando de conectarme, pero ya estamos en el aire. Mil disculpas. Vamos a comenzar la clase. El día de hoy vamos a hacerlo así como lo hicimos la semana anterior. Vamos a interactuar con el material de Word para ver el segundo ejercicio. Acá nos estamos terminando de preparar. Les doy la cordial más bienvenida. En nombre de la Universidad Rural, creo que hoy es nuestra quinta clase previa al examen. Por favor, les pido que ustedes verifiquen. Según tengo entendido, la próxima semana tenemos ya la primera clase del segundo examen parcial. Por favor, ustedes verifiquen y dentro de 15 días, pues sería el examen. Creo que a nosotros nos toca de segundo. Entonces, vamos a entrar de lleno. Verifican, igual nos vamos a estar comunicando en el grupo. Si alguien ya tiene el horario concretamente, por favor indicarlo. Y yo, según lo que tengo entendido, la próxima semana tenemos clase. Si estuviera errado, por favor, les suplicaría que me corrigieran. Entonces vamos a comenzar con el objetivo de la clase. El objetivo de la clase el día de hoy es comprobar la funcionalidad y aplicación del método de suavización exponencial a través del ejercicio práctico utilizando Excel para su aplicación y conceptualización, lo que brindará una mejor conceptualización visual del método. Bien, vean pues, a mí en este tipo de problemas casi siempre me gusta facilitarlos. Entonces, eh, es un ejercicio práctico que yo les voy a dar, inclusive dentro de la presentación hay otro ejercicio que toma como referencia el ingeniero, el magíster del video, y vamos a seguir. El contenido es el mismo. Lo único que, como les decía, a mí me gusta un poquito de simplificar más para que vean la estructuración y de dónde se toman los datos. Pero como es ya de costumbre, y yo se los he dicho, primero vamos a entender lo que es la conceptualización práctica. Entonces, suavización exponencial. Nos dice que este método contiene un mecanismo de autocorrección que ajusta los pronósticos en dirección opuesta a los errores pasados. Es decir, nosotros vamos a determinar un valor cuántico o cuantificable que de acuerdo a nuestra característica o la naturaleza del mercado, nosotros vamos a tener un dominio expreso. Entonces nosotros vamos a integrar un valor numérico que nosotros lo vamos a establecer para que cumpla la función de suavizante o en la suavización exponencial. Entonces nos dice que se emplea tanto para suavizar como para realizar pronósticos. El método de suavización exponencial, importantísimo, es otro método que se utiliza para realizar pronósticos. Y a diferencia de los promedios móviles, este método pronostica. Entonces, la pregunta importantísimo sería, ¿qué pronostica el método de suavización exponencial? ¿O cómo pronostica el método de suavización exponencial? Otorgando una ponderación a los datos dependiendo del peso que tengan dentro del cálculo del pronóstico. Cuando estoy hablando de peso, estoy hablando, por ejemplo, de frecuencia, número de repeticiones, cantidad de veces que aparece, número de veces que se ha contabilizado. A eso se refiere. Entonces, dentro de ese sentido, a eso se le llama el peso que tenga. Esta ponderación se va a llevar a cabo a través de otorgarle un valor a la constante de suavización, que esa constante de suavización, ya lo vamos a ver ahorita, va a estar representado con el signo alfa,
que puede ser un número mayor que 0 y menor que 1. Va a ser su rango de suavización, 0.10, 0.20, 0.30, hasta 0.99, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar 0.80 y nosotros dentro de nuestro método de suavización exponencial, en nuestro análisis de correlación, ustedes cuando estén elaborando su tesis se van a dar cuenta que va a estar dentro de menos 0.75 a 1.75. Ese va a ser el valor que a ustedes los van a normar para que jueguen con ese eh, valor. Entonces, ¿qué supone el método de suavización exponencial? Importantísimo, importantísimo. ¿Qué supone el método de suavización exponencial? El método de suavización exponencial supone que el proceso de cálculo es constante y ahí, a la diferencia del método de mínimos cuadrados, siempre se va a utilizar la misma ponderación para todos los valores. O se puede normar de un valor a tanto valor, vamos a utilizar un alfa de tanto. Y de tantos valores a tantos valores, el alfa va a ser de tanto. Va a ser modificable, pero lo que da a entender es que es una constante. Entonces, al igual que el método de promedios móviles, esta técnica está diseñada para atenuar una desventaja del método de promedios móviles. Es decir, vieron la variación que se daba en los 6 meses ya para el mes de diciembre, 150, ciento tanto, y ya era mucha, era casi 45 unidades de variación entre lo real y lo pronosticado, tomando ese rango de frecuencias de tiempo. Entonces, eh, esa desventaja que nos presenta el método de promedios móviles puede ser atenuado, disminuido por el método de suavización exponencial. Entonces, donde nos dice que en donde los datos para calcular el promedio, permítanme, vamos a ver un asunto acá. Sí, me están confirmando que en definitiva el examen es el 19 de, de marzo. Gracias por la información. Entonces, nos dice que a través de este método vamos a atenuar esos valores, vamos a sensibilizarlos de tal manera que este método se va a ajustar más a la realidad. Entonces, la suavización exponencial utiliza un promedio móvil ponderado de los datos históricos de la serie de tiempo como pronóstico. Entonces, importante, ¿cuál sería la pregunta en este sentido? Eh, la suavización exponencial, ¿qué promedio móvil utiliza para realizar su cálculo frecuente? Un promedio móvil ponderado de los datos históricos de la serie de tiempo. Eso sería. Ojo, pónganle mucha atención. Se los vuelvo a decir. La suavización exponencial utiliza un promedio móvil ponderado de los datos históricos de la serie de tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde lo vamos a calcular. El modelo básico, el modelo básico de suavización exponencial se va a presentar a través de una fórmula que va a determinar la serie del pronóstico de tiempo para un periodo T. Y recordemos que ese periodo T es el estándar establecido para realizar el cálculo. Siempre va a ser de esa manera. Y también lo podemos representar como YT, en este caso el pronóstico, que va a ser el valor real del periodo anterior al periodo a pronosticar. Es decir, podemos usar T como el año 2022 y YT como el año 2021, que va a ser el año de referencia. ¿Se recuerdan que en promedio móvil yo les puse T4 y entre paréntesis también les puse abril, les puse mayo, el periodo que estábamos calculando? Entonces, ahora va a ser con la variable y que vamos a identificar
el año anterior. Entonces, también tenemos un FT más 1 que va a ser el cálculo de 2 periodos de tiempo. Entonces, vamos a determinar un valor real de la serie de tiempo en un periodo anterior y la constante de suavización exponencial más 1 menos la constante de suavización, que va a ser nuevamente ese factor de suavización que va a afectar la media o el dato histórico. Ahorita se oye todo un desorden. ¿Qué estará hablando el LIC? Yo no le entiendo absolutamente nada. No, solo les estoy explicando cuáles son los factores de comportamiento que vamos a ver ya en el ejercicio básico. Bien, entonces, cuando nosotros ya seleccionamos la variable a cuantificar, la ponderación se va a determinar considerando el peso que se le asigne al valor más reciente de la serie. Oigan, acá siempre vamos a calcular el valor más reciente, es decir, el último para pronosticar el siguiente. Por eso tenemos que ver bien la formulación del problema. Los pesos o consideraciones para los demás valores se van a determinar automáticamente, haciéndose más pequeño conforme las observaciones se alejan del presente. Es decir, al decir más pequeño, yo les dije que tenemos que considerar, se recuerda, ya sea ventas o pérdidas. Entonces, unas van en aumento y unas vienen en disminución, porque así se tiene que hacer nuestro análisis proyectado. Porque si yo voy a tener ventas pérdidas durante los últimos 5 años y voy a pronosticar más pérdidas para los próximos 5 años, mejor cierro la empresa. Desde ahí ya sería un análisis antitécnico, un análisis que no tiene razón de ser. Entonces, ojo, vean, van a tener que revisar sus fórmulas. Entonces, si la serie de tiempos contiene una variabilidad aleatoria sustancial, se preferiría un valor pequeño como más constante. Es decir, que no haya, por ejemplo, este sistema de comportamiento en la gráfica. ¿Se recuerda? Ahí hay una variabilidad de subir y bajar, pero se dan en lapsus de tiempos tanto prolongados. Entonces, eh, ahí estamos, una valor constante que puede ir cabal desde 0 hasta 1.99. Pero si son esos cambios exabruptos, como le llamamos, o muy golpeados o muy pesados, entonces se prefiere o se debe de utilizar un valor pequeño como constante de suavización para que disminuya o restrinja esas grandes tendencias. Por ejemplo, cuando se dispara, lo baje la suavización exponencial en automático. Entonces, caso contrario, lato sensu, cuando una variabilidad aleatoria relativamente pequeña, cuando es muy pequeña, para que tenga más movimiento, se utilizan valores más grandes para que la tendencia sea, ¿verdad? Entonces, veamos el pronóstico en las áreas funcionales. Y era lo que les decía. Es una herramienta de proyección en la cual el pronóstico se basa en un promedio ponderado de los valores actuales y anteriores. Entonces aquí tenemos FT, predicción para el periodo T, FT-1, predicción para el periodo T-1, AT-1 es la demanda real para el periodo T-1 y alfa la constante de suavización, miren, que no puede ser menor que 0, miren, y mayor que 1. Esos son los rangos en los que se va a manejar esta constante de suavización que va a estar representada por esa constante o variable alfa. Bien, veamos. ¿Cómo es eso?
¿Verdad, compañeros? Que hay días que la tecnología es muy buena, pero también nos afecta un poco cuando sale del contexto, sale del contexto o del control de nosotros y dependemos de un servidor, alguien que nos brinda el servicio. Hoy como que está un poquito lento. Entonces, vean pues, veamos el enunciado de este problema. Y lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar al problema de Word para que se nos sensibilice el conocimiento. Entonces dice, como ejemplo, se supone que es el último día hábil del mes de febrero. Las ventas totales del mes para la empresa Boschito es de, acá está en dólares, $110,000. Boschito ha decidido pronosticar las ventas para el mes de marzo. De acuerdo con la fórmula, la proyección de marzo sería FT más 1, el periodo más 1. Y requiere, 1, ventas reales de febrero a T, pronósticos para el febrero, que sería FT. Bien, veamos pues. Suavización exponencial. Hasta acá lo vamos a llevar. Entonces, acá nos está dando los valores y de una vez nos dice que los registros de Boschito demuestran que las ventas de enero fueron, miren, era lo que les indicaba, ya tenemos las de febrero, ahora tenemos las de enero y lo que vamos a proyectar son las de marzo. Entonces nos dice que las ventas de enero fueron de $105,000. Se asume un valor de alfa, aquí ya está estandarizado y eso es lo que les decía, que nosotros lo podemos dar por experiencia o por antecedentes históricos de 0.03. Pero yo les voy en el ejercicio a tratar de calcularlo para que sea el promedio óptimo de acuerdo a la naturaleza de la empresa, que claro, son valores los que ustedes tienen. Van a tener ventas, van a tener unidades producidas, unidades vendidas, van a tener servicios prestados, clientes atendidos durante el mes de X y el mes de Y siempre van a tener valores. Entonces, ahí es donde se determina la naturaleza del mercado y el método de suavización exponencial les va a permitir calcular su propio alfa. Pero muchas veces la experiencia de la alta gerencia ya saben. Por ejemplo, no estamos hablando de productos de temporada, pero hablemos de temporadas. Nosotros tenemos verano, invierno, fin de año, Semana Santa, por ejemplo, bono 14, que en el bono 14, recuérdense que ustedes han oído noticias como, por ejemplo, que el Banco de Guatemala emite más moneda para no quedarnos sin liquidez, porque se casi duplica el ingreso de los trabajadores, entonces se duplica el dinero que debe de haber en circulación, es necesario. Y los que llevaron contabilidad social se dieron cuenta que mayor circulación, mayor inflación, pero como es una situación estacionaria, la misma oferta de dinero hace que la demanda de productos se integre y se mantenga estable. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que determinar acá. Entonces, veamos, aquí está la explicación del ejercicio de Boschito. Entonces nos dice, si las ventas de reales de marzo, aquí integramos valores, 107,000, el error se calcula en miles como FT menos AT. Entonces sería igual a 106,000 menos 105,000, que son las ventas de los 2 meses. Igual a menos 0.05. Entonces, por lo tanto, también se puede predecir F de abril, que va a ser igual a 0.03 por 107, que se agarran valores externos para no poner miles, más 0.7 por 106.5, que es el mes anterior, y nos va a dar 106.65. Entonces, 106,650 unidades serían las ventas que se están estimando o se están proyectando para el siguiente mes, según
el método explicado y entonces ahora vamos a pasar nosotros al ejercicio que creo que es grato para mí indicar que ustedes ya lo tienen en sus manos porque ya se les envió el material a través de diferentes medios, por correo, por este mismo correo me llegaron mensajes, los trasladé. También un grupo que tienen ustedes, que felicitaciones por la organización. Entonces, vamos a dejar de presentar y vamos a pasar a nuestro ejercicio en Word, que es lo que nos interesa. Ahorita lo vamos a presentar. Esperemos que nos quede bien. Ahí ampliamos la pantalla para que quede de la mejor manera posible. Bien, entonces veamos pues, veamos el ejercicio. Modelo de suavización exponencial simple. Eso es lo que tenemos que ver. Y habían FTs y todo eso. A mí como son medias, siempre van a ser medias porque es un análisis de tendencia, aunque sean valores reales, ya vieron, en el ejercicio de promedios móviles lo vimos. Como decía el encabezado del cuadro, ventas reales durante el año 2009 y nos daba una serie de valores. Y ya cuando sustituíamos esos valores en la fórmula, ustedes se recuerdan de esa fórmula, creo que la tienen ahí, por favor verifiquen o véanla. Entonces ustedes en esa fórmula ya tenían X y con estos símbolos más la sumatoria de N por T y ahí ya tenían todo. Pero yo lo que quiero indicarles es que siempre se tomaban los valores de las ventas reales en relación a una media aritmética. Entonces, a mí siempre, como son medias, me ha gustado identificarlas como medias y no como Fs. Entonces, pero viene siendo lo mismo, viene siendo lo mismo. En unos libros los van a encontrar como X y en otros libros de los que ustedes están consultando pueden aparecer como T. Entonces, en sus libros hagan la anotación. Cuando les aparezca como Fs, pónganle X media, este símbolo. Y donde les aparezca esta X medio, pónganlo como F. No hay ninguna, solo son cuestiones didácticas, pienso yo. Entonces, la fórmula va a ser media ponderada del tiempo del periodo T, por decirlo así, va a ser igual a la media ponderada del tiempo T menos 1, que en este caso sería Ft menos 1, para que vean, más alfa por, y miren, aquí hay una ley de signos que deben de considerar, porque si no, el resultado de la operación les va a salir mal, por xt menos 1, pero miren, aquí no es media ponderada, sino que son un valor real, menos el promedio de el periodo t menos 1. Y era lo que les decía. ¿Cómo vamos a calcular el valor de alfa? Alfa va a ser igual a 2 constante dividido n más 1. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, calcúlenme el alfa de 2, o si solo les dijera de esta manera, calcúlenme el alfa para un periodo de 4 meses. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Alfa va a ser igual a 2, igual a n, que sería el periodo, 4 más 1. 2 dividido 5 va a ser igual a 2.5. Veámoslo, verifiquémoslo. Vamos a poner acá la calculadora y lo vamos a hacer para tener esa certeza. Ustedes tienen su calculadora ahí a la mano, como les decía, para un periodo de 4 meses. Hablemos. Entonces sería 4 más 1, 5. Entonces 2 dividido 5, tendríamos un alfa de 0.40.
Y si yo les dijera, calculemos un alfa de, calculemos un alfa para un periodo de 8 semanas. Entonces tenemos n va a ser 8 más 1 va a ser igual a 9. Entonces 2 dividido 9 igual a 0.22. Y era lo que les decía. Cuando las frecuencias y los movimientos no son son como semiconstantes, digamos, son como semiconstantes, se amplía el rango de tiempo y se disminuye el factor de suavización exponencial. Eso es lo que les explicaba en la clase y eso es lo que quiero que ustedes comprendan. Si ustedes dividieron 2 dividido 9, creo que les dio 0.22. Bueno, que lo hagan ahí Entonces, ahora conozcamos. ¿Dónde XT, promedio de ventas en unidades del periodo T, del que nos están dando o del que queremos averiguar, o de la interrogante que nos están planteando. Así como vimos el caso de Boschito, nos daban enero, febrero y calcular marzo. Este sería marzo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ver X ponderado o X medio de T menos 1 sería el pronóstico de ventas en unidades del periodo T menos 1. Y XT, X por T menos 1, ventas reales en el periodo de T menos 1. Y alfa, el coeficiente de suavización que está entre 0,0 y 1.0 o 1, entre 0 y 1, ya sea positivo o ya sea negativo, ¿verdad? Yo creo que cuando les dije anteriormente se creó un poquito de conflicto y yo lo entendí. Pensé y dije, les voy a explicar bien cómo funciona acá de acuerdo a estos valores. Porque, vean pues, cuando el valor es positivo, definitivamente la tendencia va a ser creciente. Y cuando el valor es negativo va a ser decreciente. Eso quiero que lo tomen muy en cuenta a la hora del cálculo de su análisis de correlación en su tesis, porque muchas veces no logramos determinar ese negativo. El negativo es para disminuir el impacto y el positivo es para aumentar, pero dependerá de la variable de cálculo que les decía, porque si volvemos nuevamente a las pérdidas y lo utilizamos con un valor positivo, van a ver que entonces vamos a ir aumentando nuestras pérdidas. Pierde sentido. Eso es lo que les indicaba en su momento. Bien, entonces tenemos ejemplo de aplicación de un pronóstico de suavización exponencial simple. Miren los errores ortográficos de Lick. No, no, compañeritos. Lo que pasa que como es virtual, uno tiene que remarcar esos valores. Entonces no tienen error. Lo único que la máquina me indicaba que estaban en mayúscula y lo hice para resaltarlo. Entonces nos dicen, en enero, un vendedor de vehículos estimó unas ventas de 142 automóviles. Promedio de ventas estimado para enero. Para el mes siguiente, en febrero, las ventas reales, miren, en enero se estimaron, no es que se hayan vendido 142, es una estimación, porque el pronóstico dice que son ventas estimadas del periodo T menos 1. Entonces, puede ser que se vendieron 150 vehículos o puede ser que se vendieron 135, no lo sabemos, pero sí sabemos que existía una estimación de 142. Para el mes siguiente, en febrero, las ventas reales, ahí sí ya fue lo que vendimos, fueron de 153 automóviles. Utilizando una constante de suavización exponencial de 0.20, presupueste las ventas del mes de marzo. ¿Ya vieron?
De una vez nos dan la suavización exponencial. Pero, ¿qué pasa? Póngale, si tuviéramos un examen práctico como los que hacíamos antes, y de acuerdo a los valores tal, determine las metas, ¿verdad? Y para un periodo, tomando como base un periodo de 6 meses. Ustedes ya lo hacen porque ya vimos cómo hacerlo a través de la fórmula, aquella fórmula que es alfa igual a 2 dividido n más 1. 2 dividido n más 1. Pero acá siempre eso va a ser lo característico. Siempre nos van a dar los valores. Bien, entonces veamos. 1, 2 y 3, como ustedes quieran identificarlo. Acá en el ejercicio yo se los identifico como, como X3, que es en el mes de marzo. Bien, entonces las ventas, aquí el cálculo promedio del periodo T va a ser igual a, miren, va a ser igual a el pronóstico de ventas en unidades para el periodo T. Entonces, el pronóstico, dice la fórmula, y aquí lo tenemos como el promedio. Entonces, una estimación de 142 vehículos para el mes de enero, más el 0.20, que es la suavización exponencial por, miren, las ventas reales del mes de febrero, del periodo T. ¿Mm? Y la fórmula dice menos el promedio de las ventas del periodo T. Entonces, tenemos que es 142. Veámoslo. Y les decía esto porque tenemos acá una ley de signos que cumplir. Entonces, 153 menos 142 va a ser igual a 11. 11 por 0.2 va a ser igual a 2.2 más 142 va a ser igual a 144.2. Y ahí es donde se nos salen las reglas, las reglas. Entonces, cuando hay ley de signos, recuérdense que se multiplica, o dependiendo, se opera, perdón, no se multiplica, se opera de derecha a izquierda. Y no como lo hacemos cuando normalmente estamos en operación. Sumando operaciones algebraicas, que lo hacemos de izquierda a derecha. 142 más 0.2 más 100, no, ahorita hay una ley de signos, entonces se opera en viceversa. Eso lo aprendimos muy bien en matemática, o al menos los que yo les di mate cuando iniciaron su carrera, pues ahí lo tienen presente. Bien, entonces ahí tenemos el valor, LIC, pero salió 100.42, reglas de la aproximación. No nos vamos a meter a eso. Lo que sucede que tenemos que ver, porque póngale que, ¿qué pasara si me hubiera dado como resultado 142 o 2.6? 2.6 son vehículos. Entonces vamos y lo sumamos, nos va a dar 144.6. Ejemplo, yo sé que nos dio 144.2, pero les hago esto. No solo es algo gracioso, sino que también para que tengan presente que acá se desnaturaliza todo ese concepto que nosotros tenemos de las aproximaciones. Como me dio punto 2, lo disminuyo. No, hay que ver la naturaleza de los productos también y el mercado, como les decía.
¿Y qué valores estamos calculando? En este caso estamos calculando unidades, ¿de qué? De vehículos. Si me hubiera dado 144.7, entonces lo aproximo a 143 y posiblemente lo que voy a incurrir en gastos de flete, mantenimiento, almacenamiento y distribución por un vehículo más me puede disminuir mi ganancia marginal dentro de la organización. Pero como es punto 7, tampoco me puedo dar el lujo. Y como es un vehículo, ahí es donde está lo gracioso, que voy a vender 144 más vehículos, más 3 llantas, una puerta y el timón y un pidevías. Creo que no tiene lógica. Yo les digo que resulta lo gracioso, ¿verdad? No, vendemos la cantidad exacta de vehículos. Eso también no es solo de determinar unidades. Como les digo, estamos en planificación. Y en planificación tenemos que integrar todos aquellos elementos internos y externos que nos antepone el mercado para poder comercializar, para poder vender. Entonces dice así. Podemos así determinar que el pronóstico de ventas para el periodo 3 o para el mes o correspondiente a marzo es equivalente a 144 automóviles. Hagamos el mismo ejercicio como que le sirva como práctica y juguemos valores. Entonces digamos, la fábrica, la motocicleta feliz, ejemplo, pero la motocicleta feliz estimó un total de 205 motocicletas para vender en el mes de marzo. Para el mes de abril, sus ventas reales fueron de 203 motocicletas. Utilizando una constante de suavización exponencial del 0.32, determine las ventas del mes de mayo. Hagan ese ejercicio y analicen el resultado. Ahí van a ver cuál es el resultado que les va a dar. Y traten de interpretarlo y de entenderlo. Pero no solo los valores numéricos, por favor, sino que estamos en planificación estratégica y se los repito, analicen el entorno, porque ahí les estoy provocando una situación yo. Ahí les estoy provocando una situación que quiero que analicen y no va a depender del resultado, sino que ustedes armen un escenario mental de acuerdo a las condiciones, que bien podría darse a consecuencia de este aumento de la gasolina. Ejemplo, por eso lo estaba pensando yo y lo estoy provocando. Háganlo, analícenlo y si quieren en el grupo, manden la respuesta y yo les voy a hacer mis comentarios, si ustedes quieren. No vayan a decir, el IC me dejó tareas, el IC está poniendo tareas y llamen, mire, fíjese que el IC está dejando tareas en los videos. No, por favor, lo estoy aclarando. Y ahorita también me están viendo allá, que no es así. Entonces, vamos a dejar de presentar y vamos a volver a nuestra presentación. Ahí estamos, nuevamente. Qué bonito esta es la tecnología, ustedes. Entonces, ya lo que nos correspondía ver del ejercicio de Boschito era lo siguiente. El cuadro de suavización exponencial, considerando estos errores de estimación o de suavización, miren, y a partir de el mes de marzo, que nosotros fue lo que hicimos el cálculo de, de abril de 106.65, las ventas reales fueron las siguientes, con esos errores de estimación. Yo no les di un error de estimación, sino que
un valor menor a las ventas proyectadas. Ojo, pongan atención en el cálculo que hagan. Bien, entonces, ya para terminar, venimos a esto que siempre tenemos que considerar, y era donde les decía, pongan atención para el resultado que les dé. Igual, les pido disculpas porque al inicio costó un poco la conexión, no sé ni por qué me tenía preocupado. Eh, Nos vamos a pasar unos minutos de las 12. Por favor, ya vamos a, a, a concluir. Ya vamos a concluir. Bien, dice, el análisis de tendencia puede ser útil para desarrollar pronósticos cuando una tendencia esté presente debido a que los datos no varían alrededor de un promedio de largo plazo. Es decir, las medias van a ser casi como constantes. O el análisis de tendencia anterior ha tenido un comportamiento continuo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos determinar la variación, siempre en el largo plazo. Los métodos de suavizamiento como promedio móvil y de suavizamiento exponencial no son apropiados. Era lo que les decía. Porque nos va a reflejar siempre la misma tendencia. Como es constante, va a reflejar la misma tendencia. Y es lo que nos decía, no nos va a meter a eso, a esa confrontación que nosotros de veras quisiéramos tener cuando dicen se cayeron las ventas. Y los que trabajan en ventas, no sé si han tenido esas experiencias. ¿Ustedes por qué creen que un día, bueno, vendedores, por favor, reunión el lunes a primera hora antes de salir a ruta? Y viene, por ejemplo, el gerente de ventas y les dice, miren compañeros, ustedes son la fuerza, ustedes son parte de nuestra organización, son nuestra familia, y los abrazan y todo, y les dice, bueno, para el próximo mes tenemos un premio de, si ganan, por ejemplo, el 5% sobre ventas, ejemplo, al que logre vender tantas unidades les vamos a dar el 7.5%. Y los vendedores como desquiciados a vender a la calle. ¿Por qué? Porque vieron esa caída de ventas a través de los diferentes métodos de suavización que existen en el mercado para realizar nuestros cálculos. Entonces, esos son nuestros análisis de tendencia. En el largo plazo y con medias constantes, se recomienda no utilizar este tipo de métodos porque ya vieron que la variabilidad, de acuerdo a su naturaleza, se va a mantener constante. ¿Cuánto teníamos? 152. ¿Cuánto vendimos? 144. ¿Cuánto vamos a calcular? 144.5. Nos estamos manteniendo entre la misma rangos de cálculo. Entonces, la precisión del pronóstico. Ojo, pongan atención. La variable dependiente es la serie de tiempo que se desea pronosticar y el tiempo se utiliza como variable independiente. Promedios móviles. Los valores para T se obtienen codificando el periodo. Las sumas de cuadrados y productos cruzados utilizados para calcular la recta de regresión son los vistos anteriormente. Entonces, lo que nos dice acá, la variable dependiente, recuérdense, hay una variable dependiente y una variable independiente, árbol de problemas. Si lo lleváramos a factores numéricos, que es lo que vamos a hacer, porque ahí es donde vamos a dictaminar nuestros problemas, cuáles han sido los que tiene la empresa, disminución en las ventas por falta de publicidad y mercadeo. Variable independiente. Las ventas han reflejado unos bajos ingresos porque no se le ha invertido en la publicidad. Variable independiente. El daño que ha dejado de recibir la empresa el daño económico que ha sufrido la empresa por la disminución de sus ventas. En la República de Guatemala es durante los últimos 5 años. Entonces, la variable independiente y la variable dependiente, miren, la variable independiente va a ser el eje de las ordenadas y va a ser la que nos va a dar la gráfica creciente en el eje de la Y.
Y la variable independiente siempre se va a calcular como es un valor constante en el eje de las abscisas, en el X. Entonces, en el primer cuadrante, Y y X. Aquí siempre vamos a poner tiempo y aquí vamos a poner ventas, pérdidas, incrementos, disminuciones, lo que ustedes quieran, pero siempre, porque así es como vamos a poder determinar el comportamiento de la gráfica. ¿Bien? Entonces, siempre acá, en la variable independiente, en el eje de las abscisas o en el eje de las X. Tiempo, años, meses, semanas, días, siempre va a ser la constante. Bien, entonces ya para terminar, jóvenes, les agradezco su comprensión por los minutos. Aquí estamos ya con las preguntas. Las preguntas nos dicen, ¿cómo pronostica el método de suavización exponencial? Acuérdense. ¿Qué supone el método de suavización exponencial? Pregunta 3. ¿Qué utiliza el método de suavización exponencial para realizar sus cálculos? Siguiente pregunta. ¿Puede ser útil para desarrollar pronósticos? Siguiente pregunta. La variable dependiente es la serie de tiempos que se desea pronosticar y el tiempo se utiliza como, los acabo de decir. Bien, entonces, con esto, estimados alumnos, llegamos al fin de la clase el día de hoy. Yo los veo la próxima semana, ya la primera clase para el contenido del segundo examen parcial y de ahí posterior no nos vamos a ver porque ustedes se van a examinar. Yo les deseo muchos éxitos, estudien, estudien y ahí me indicaban por un mensaje que les mandara datos. Les voy a mandar datos de ejercicios para que jueguen y realicen estos métodos de cálculo de suavización exponencial. Entonces, y los hacen y pueden hacer su análisis de tendencia y lo plasman ahí, que yo les puedo vertir un comentario, si ustedes así lo desean. Pero no son tareas, no son ejercicios, sino que los quiero motivar a que empecemos a hacer nuestros análisis, que como gerentes, que es lo que nos estamos preparando, eso nos va a corresponder realizar. Estimados alumnos, que Dios los bendiga, éxitos y que tengan una feliz tarde.